De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a la sesión 7. Vamos a ver cálculo infinitesimal. Como ya pues por las sesiones anteriores sabemos, se trata literalmente de cálculo infinitesimal. No es simplemente infinitesimal en el sentido de que se tratan cantidades muy pequeñas, sino infinitamente pequeñas. Sabemos que hay distintas versiones del cálculo utilizando infinitesimales desde sus orígenes, pero más modernamente hay versiones del análisis del cálculo como el análisis no estándar o los números surreales. Hay otras versiones entonces que se han buscado del cálculo, incluyendo el análisis infinitesimal suave. Voy a mencionar más adelante, porque hay algunos puntos de coincidencia con lo que voy a presentar. Bueno, entonces, la vez pasada veíamos que intentamos dar algún tipo de interpretación al plano y a los espacios multidimensionales a través de la construcción que hemos venido haciendo del continuo. El continuo, a la manera de Peirce y con el modelo que he venido proponiendo, está formado acá por sucesiones de reales de longitud ordinal. Entonces, una manera de pensar el continuo multidimensional o los distintos continuos multidimensionales es pensar en el continuo lineal, la línea como la construimos, y hacer el producto cartesiano con otra línea del mismo tipo. Entonces, acá a la manera usual del plano cartesiano, tenemos en una coordenada una construcción de ese tipo de continuo y en otra coordenada otra construcción de ese tipo de continuo, y después tomamos las parejas, las parejas de esas. En este caso estamos tomando sucesiones de longitud 3, entonces de esas triples. Obviamente eso se extiende a longitudes mayores, entonces en este caso estaríamos en el plano de profundidad 3, pero podríamos tener mayor y mayor profundidad. Enfatizo esto porque vamos a utilizar entonces esta intuición, esta visualización, ahorita que tratemos de ver el análisis que está basado en la variabilidad a lo largo de determinadas variables, acá representadas como ejes. Entonces tenemos esta visión, pero también tenemos la otra intuición, la intuición de pensar el continuo bidimensional como el plano cartesiano usual, R por R, que acá está en el primer nivel, pero cada uno de sus puntos verlo como una copia de ese mismo plano. Entonces, explotamos cada uno de los puntos pertenecientes al plano usual y obtenemos cada vez nuevos planos, copias del plano usual dentro de cada punto y dentro de cada punto, dentro de cada punto, etcétera, etcétera. Obviamente acá estoy usando la palabra punto de manera ambigua. Realmente no se trataría de puntos en el sentido de partes últimas, sino de lugares que tienen dentro de sí posibilidades de más y más lugares. Bueno, entonces esta era la visión que tratamos de desarrollar, y dentro de esta visión tratamos de poner el ejemplo de los números duales, que era una estructura que inicialmente propuesta más de manera algebraica, pero que acá podemos visualizar a partir de estas dos intuiciones que comenté. Ahí estaríamos entonces en una profundidad de nivel 2 y tendríamos elementos nilpotentes, o sea que se anulan elevados al cuadrado, y ahí olvidaríamos todo el resto que hay a otros niveles de mayor profundidad del continuo. Entonces ese fue como lo que vimos la vez pasada, y vimos que había posibilidades de desarrollo de geometrías entonces al interior de esas nuevas estructuras. Bueno, entonces veíamos como la interpretación de las rectas, que teníamos geometrías no euclidianas, por ejemplo. Entonces hoy vamos a generalizar estas ideas. Hablábamos de una geometría estratificada en general, funciones. Obviamente, si queremos hacer o introducir un cálculo, la noción central es la noción de función.
funciones y curvas en el plano, como en primer lugar. Entonces, aludía un poco a la complejidad que surgía al introducir la noción de función en este continuo, en este plano, ya que tenemos funciones definidas por estratos y las propiedades en un estrato o en un nivel no necesariamente coinciden con las de otro nivel. Acá veíamos, por ejemplo, que podíamos tener funciones, que acá en el capítulo pues defino de manera explícita, que en el nivel, en el primer nivel, en el nivel superficial del plano cartesiano, podrían ser perfectamente continuas o incluso constantes, pero que en niveles más profundos pueden ser completamente discontinuas, completamente a saltos. Ese tipo de fenómenos es lo que puede llegar a aparecer, o incluso cosas más graves. Entonces, acá de pronto es bueno volver sobre la otra intuición, voy a volver atrás. En este caso, nosotros podríamos pensar el continuo en el eje X y el continuo en el eje Y. En principio, yo tengo sucesiones de reales y yo puedo asignarle sucesiones de reales. Entonces, esa asignación puede ser de manera completamente arbitraria. Yo, por ejemplo, podría acá, voy a cambiar de color, asignarle eh, asignarle a una sucesión de longitud 1, tomando solamente el primer elemento de la sucesión, asignarle otro, por ejemplo, asignarle este como función. ¿Sí? Entonces, podría hacer ese tipo de asignación. Entonces, el punto acá, x01, x02, estaría en la función, estaría en el gráfico de la función. Pero podría ocurrir, en principio, que si yo miro en un nivel interior a este punto que estoy tomando en el eje X, por ejemplo acá, en el segundo nivel, si yo tomo la sucesión de esos dos reales, podría ser que ese me lo asigne a un elemento que no está dentro de la imagen de la sucesión de longitud 1 que había tomado inicialmente. Entonces podría ocurrir, voy a cambiar de nuevo de color, que un punto que yo tomara acá, la imagen no cayera dentro de el punto acá que tomé en amarillo. Entonces podría ser un punto que está dentro de otro punto en algún lugar de la recta. Entonces en el plano, por ejemplo, me podría dar por acá. Eso sería, pues, es un comportamiento extraño, porque digamos que no sería yo lo llamo a eso coherencia, no sería coherente que una función a nivel macro, su imagen queda en determinado lugar, pero que dentro de el lugar inicial todo se saliera de ese lugar o algunos elementos se salieran de ese lugar. Entonces esa va a ser la propiedad de coherencia de la que voy a hablar ahorita. Pero en principio la noción de función es completamente arbitraria, simplemente es asignar eh, a sucesiones de reales. Un poco para un ejemplo intuitivo de la noción de coherencia. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en un partido político conformado por sus miembros. ¿Sí? El partido político se supone que sus miembros están ahí porque tienen comparten cierto ideario o ciertos principios básicos representados en ese partido. Sería muy incoherente que los miembros del partido tengan ideas completamente distintas a los idearios del partido. ¿Sí? Ahí se volvería entonces una pertenencia a ese colectivo, una pertenencia puramente nominal. ¿Sí? Legalmente de pronto está en ese partido, pero realmente está por fuera. Algo parecido es lo que puede llegar a ocurrir acá. Hay funciones coherentes y funciones decoherentes o incoherentes. Lo que vamos a ver ahorita pues es las que se comportan bien, de alguna manera, las funciones que tienen algún tipo de coherencia. Eso coincide, si miráramos esto como una recta en la horizontal y una recta en la vertical, con con un criterio de continuidad de funciones, que es el criterio que enunciaba Cauchy. Cauchy decía que una función es continua si puntos muy cercanos a un punto caen muy cercanos de la imagen de ese punto. En este caso sería dentro
Los que están dentro de un punto, todos los que están acá, en principio deberían caer todos acá, en la mónada de la imagen. Esa es la versión en nuestro contexto de ese principio de Cauchy, que es su definición de continuidad y la definición de continuidad que se usa en distintas versiones del cálculo, como el análisis no estándar. Bueno, entonces vamos a ir un poco más adelante. Acá veíamos este tipo de ejemplos. Este tipo de ejemplos que acabamos de ver nos muestra que el criterio de Cauchy intuitivamente no está tan bien para nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso, eh, acá tendríamos un punto que tiene una imagen, acá está, y su imagen entonces es K. Y todos los elementos entonces que están dentro de este punto, en la mónada del punto inicial amarillo, estarían dentro de la mónada de K. Entonces, en ese sentido sería continua en la definición de Cauchy, o sea, sería coherente. Esta función que estoy dibujando acá es coherente. Pero intuitivamente no es continua, o sea, intuitivamente esta noción, como nos muestra la gráfica, es continua en cierto nivel, pero discontinua en otro. Entonces vamos a usar una definición distinta de función continua, que no va a ser ese criterio de Cauchy. ¿Por qué? Porque no corresponde a la noción intuitiva de no dar saltos. Esta función, pues no da saltos en cierto nivel, pero sí da saltos en el segundo nivel. Entonces, podemos hablar de cierta noción de continuidad que va a ser por niveles. Podemos decir es continua en el nivel alfa y va a ser continua si es continua en todos los niveles. Esa va a ser la definición que vamos a usar de continuidad. Y más bien, para el criterio de Cauchy, vamos a usar el término coherencia. Bueno, entonces, esos eran los ejemplos que veíamos la vez pasada. Esperen un momento. Estaba tratando de revisar que alguien se hubiera conectado y se me cerró ahorita. Ya vuelvo a abrir la presentación. Bueno, entonces estábamos viendo estas funciones que tenían un comportamiento incoherente, un comportamiento discontinuo en alguno de los niveles. Por ejemplo, esta función es discontinua tanto en el primer nivel, pero continua en el segundo nivel. Y esta es discontinua en ambos niveles. Y así, pues, obviamente uno puede generalizar a los distintos niveles, variando los distintos ordinales. Bueno, para lograr enfocarnos en el cálculo infinitesimal se necesitan ciertas nociones, entonces, de coherencia y de estratificación. No voy a explicar tanto esta noción de estratificación, ya expliqué un poco la noción de coherencia. La noción de coherencia, entonces, es que si tenemos una S, o sea, una sucesión de reales en el dominio, entonces, si tomamos algo en su mónada, entonces la imagen de ese T tiene que pertenecer, o sea, tiene que estar dentro de la mónada de f de S. ¿Sí? S va a f de S, lo que está dentro de S tiene que estar dentro de la imagen. Esa sería la noción de coherencia. Bueno, entonces las funciones que vamos a trabajar son todas de ese tipo. Acá está entonces la definición general de alfa continuidad, continuidad a los distintos niveles, una noción estratificada, como decía. Bueno, y acá venimos a la idea clave de hoy. La idea clave de hoy es que si tenemos funciones con ciertas fórmulas, va a haber un comportamiento muy particular. Antes de ver acá la definición más formal, veamos acá el dibujo.
Tomemos, por ejemplo, una parábola, una función cuadrática, y igual a x al cuadrado, la de toda la vida. Tenemos esa parábola en el plano cartesiano, entonces R0 va a ir a R0 al cuadrado, acá está en el conjunto de salida un real, que es R0, y su imagen va a ser el cuadrado. Esta función no solamente va a ser coherente y continua, sino que va a tener el siguiente comportamiento, y es que si yo miro dentro del punto que está dentro de la parábola, en realidad su comportamiento en ese primer nivel en ese segundo nivel, perdón, que ya sabemos que corresponde a los números duales, entonces en ese segundo nivel, en realidad va a ser una recta. Lo que acá nos parece en el primer nivel como una curva, en realidad es recta. La parábola corresponde entonces en el segundo nivel a una recta de este tipo, donde cada R1, que va a ser infinitesimal con respecto a R0, cada R1 su imagen va a ser 2 veces R0 por R1. Entonces ya estoy dentro de R0. R0, si yo lo tomo fijo, entonces, y pongo a variar solamente dentro de R0, solamente varío el R1, que es esta variación en este eje de acá, entonces su imagen siempre va a tener un comportamiento lineal. O sea, acá 2 a la R0 va a estar fijo y todo depende de R1. Lo multiplico por este 2R0 que es constante dentro de R0, es constante. Por lo tanto va a ser una función lineal que además pasa por el origen dentro de acá, dentro de la parábola. Entonces esto nos da la idea de cómo lidiar con la noción fundamental o la primera noción fundamental del cálculo, que sería la noción de diferenciación. Normalmente, como la abordamos a partir de límites, vemos la derivada como un límite de cierto cociente diferencial. Acá no vamos a tener que recurrir a la noción de límite, sino que la noción de derivada prácticamente sale gratis de mirar la gráfica. No necesitamos recurrir a la noción de recta tangente, tampoco, sino que lo único que tenemos que mirar es la función. ¿Mirarla dónde? Internamente al primer nivel. Tenemos un primer nivel, que es la versión usual de la función, pero si profundizamos y miramos más a fondo, o más en detalle, dentro de cada punto la función en realidad es recta. Esa curva va a ser recta. Esto pues yo lo llamé microrectitud, utilizando una palabra que encontré en el análisis infinitesimal suave, Smooth Infinitesimal Analysis. Ellos hablan de la propiedad de microrectitud e introducen derivadas a partir de esa propiedad, al igual que lo vemos acá. Entonces, realmente es una idea bastante intuitiva, es la idea de que si estamos muy cerquita a la curva, como que cada vez es más cercana a algo recto. Y de hecho, pues está en los orígenes también del cálculo. Isaac Barrow, el maestro de Newton, por ejemplo, hablaba de que las curvas, si las miramos de cerca, son pequeñas líneas. Él hablaba de, el diminutivo de línea en inglés es linelets, como lineecillas. Y como siempre, y como normalmente, pues estaban interesados en problemas de la física y la variación a lo largo del tiempo, también hablaba como de tiempecitos o tiempecillos, que sería timelets. Esas dos palabras, esos dos neologismos que introduce Barrow, corresponden pues a esta idea de microrectitud. Si estamos en lo micro, si estamos al interior de las curvas, en realidad el comportamiento es recto. Entonces, bueno, eso pues realmente es una versión muy de bolsillo del cálculo. O sea, en vez de necesitar unos cuantos meses en el curso de cálculo para introducir derivadas, acá lo hicimos en 10 minutos o en 15. Obviamente, pues que hay que saber multiplicar, porque ya introducimos la noción de multiplicación y la parábola, para introducir su ecuación necesitamos la multiplicación. Este r al cuadrado o y igual a x al cuadrado es y igual a x por x. Entonces vamos a recurrir a la noción de producto
para inferir lo que corresponde a la derivada en un punto dado. Entonces podemos sacar la derivada, calcular la derivada en un punto dado, o podemos calcular en general la función derivada, la derivada de la función. Ambas nociones se pueden hacer. Bueno, entonces esto, como decía, es la idea fundamental, un poco para que no sea solo motivo de fe, sino que lo veamos en acción. Acá está un ejemplo concreto. Por ejemplo, este es el ejemplo que también pongo en el libro. Tomamos esta función, una función cúbica, cuyo gráfico es esta curva verde que está abajo. Entonces vamos a tratar de ver cuál es el comportamiento dentro del real 2. Tenemos el real 2 acá, su imagen va a ser el real 9, calculando. Entonces, vamos a tomar ahora algo adentro de este 2. Vamos a tomar un 2 con otro número. Entonces, estamos dentro de 2 y R1 va a ser variable. Este pertenece entonces al 2, estamos dentro acá de este punto en el eje X, y vamos a ver que al ser coherente, bueno, eso ya se tiene, la imagen va a estar dentro del 9. Ahora veamos entonces qué ocurre. Ahora vamos a ver el cálculo. El cálculo nos muestra que si tomamos, perdón, acá tomo de nuevo, si tomamos la ecuación y sustituimos el punto que estoy tomando dentro del 2, estamos acá dentro, entonces voy a tomar 2R1, si calculamos la función ahí, pues es simplemente sustituir en la ecuación. ¿Sí? Entonces va a ser 2R1 por 2R1 por 2R1 menos 2 veces tal, más 5. Entonces, de nuevo, acá lo único que hacemos es multiplicar, como ya aprendimos. Entonces, por ejemplo, acá el 2 se multiplica por 2, 2R1, 2 por R1, entonces el 2 por 2 me va a dar acá el 4, el 2R1 se va a sumar al otro 2 por el R1, entonces me va a dar 4, y el R1 por el R1, entonces me va a dar un R1 al cuadrado en la tercera coordenada. Todavía me falta multiplicarlo por otro 2R1. Bueno, eso lo puedo hacer en el siguiente nivel y obtengo esto. Y así con los otros términos. Si lo hago así, a mano, poco a poco, yo obtengo este resultado. Voy a tener, si partí de sucesiones de longitud 2, al elevar al cubo, voy a obtener, incluso en el nivel 4 de sucesiones, voy a obtener acá todavía algunos elementos que caen ahí. Pero realmente lo único que me interesa es fijarme hasta el nivel 2. Entonces voy acá a observar lo que obtengo en esta segunda coordenada. En esta segunda coordenada yo voy a obtener un coeficiente que está fijo y R1 que va a ser una variable. Entonces es como si adentro de este punto de la curva yo mirara y veo que en ese segundo nivel es una recta. Esa recta, pues si ustedes lo calculan con las reglas usuales de derivación, es exactamente entonces la derivada en ese punto. La derivada de la función, de esta función f cúbica, en ese punto coincide con la pendiente de esa recta que estamos viendo ahí en la imagen. Entonces, bueno, este es como lo principal, la principal idea para un desarrollo del cálculo en el contexto entonces de los endos reales. Bueno, ¿es posible generalizar esto? Sí, es posible generalizarlo a otras familias de funciones. Acá tomamos, para un ejemplo sencillo, una función polinómica, pero en el capítulo desarrollo extiendo hasta donde puedo estas ideas a funciones racionales y algunas irracionales, entonces con polinomios y con radicales, perdón. Y en general entonces se puede generalizar utilizando series de potencias incluso a funciones irracionales y a funciones trascendentes. Entonces, por ejemplo, las funciones trigonométricas se pueden presentar como series de potencias y puedo
entonces utilizar con esas series de potencias que son como polinomios infinitos, puedo utilizar mi noción de producto y ver qué pasa en la segunda coordenada. Al hacer eso, entonces obtengo la derivada usual. Bueno, entonces tenemos en general la idea de que las funciones que puedo expresar con las expresiones usuales de la matemática son derivables a través del concepto de microrectitud. Son microrectas. Esta es la propiedad, entonces, clave, la microrectitud. Bueno, entonces, obviamente, pues la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con el cálculo integral? También acá podemos, entonces, razonar y ver qué pasa si tratamos de generalizar la noción de área bajo la curva. La noción de áreas bajo la curva, como esta función acá, f, que tenemos trazada en los reales. Si tenemos una función que sea micro recta, micro straight, es por eso este ms que aparece acá. F una función que sea micro recta en el segundo nivel, porque podría ser micro recta en niveles ulteriores también, ¿no? Que es lo que estamos tratando. Entonces podemos tener el siguiente resultado. Yo puedo preocuparme entonces de mirar qué pasa. Bueno, a ver, acá qué estoy haciendo. Estoy preguntándome por el área bajo la curva calculada en una sucesión de nivel 2. ¿Sí? Esta sucesión de nivel 2 la podemos expresar de distintas maneras. R0, R1, como si R0 fuera la parte real que expreso con X y epsilon fuera la parte 0, R1, la parte infinitesimal que está representada por este R1. Entonces es como si pusiera X más epsilon, a la manera usual del análisis. Entonces, si lo vemos así, esta área, es por área bajo la curva F, va a tener tres partes. Entonces, dentro de R0 voy a tener un R1. Entonces, es como si me corriera un poquito a la derecha dentro de R1, ¿sí? Perdón, dentro de R0. Entonces, eso yo lo presento acá en esta amplificación que presento del punto. Entonces, esta área, la área total bajo, calculada hasta el punto, desde el punto 0 hasta el punto X más epsilon, va a tener tres componentes. La primera va a ser lo que está en verde. Lo que está en verde, bajo la curva, va a ser el área bajo F calculada en X, o sea, en R0. Entonces, es esta verde acá que aparece en el diagrama. La segunda va a ser lo que pasa si me corro un poquito a la derecha. Si me desplazo un poco a la derecha, es como si partiera del 0 acá del eje Y. Voy a dibujarlo esto entonces acá en violeta. Entonces es como si yo partiera desde acá. Bueno, no me cambié el color. Si partiera desde este eje y me corriera hacia la derecha con la misma altura. Entonces es este rectangulito que teníamos. Ese rectangulito, ¿qué es? Tiene una altura que va a ser f de x y lo multiplico por la base de ese rectángulo, que es el épsilon que me estoy desplazando. Entonces va a ser f de x por épsilon. Y tengo este otro triangulito, porque la función dentro de este punto R0, F0 de R0, va a ser esta recta, por ser microrecta. Entonces, al tener la función la propiedad de microrectitud, ahí es una recta, y entonces lo que me queda bajo la función es la suma de este rectángulo violeta que ya dibujé, que ya resalté, y el triangulito que está de color amarillo. Entonces, este triangulito, ¿qué es? Base por altura dividido 2. ¿Qué es la base? La base es epsilon, ¿cierto? Este epsilon es la base.
¿La altura qué es? La altura, como ya sé que es microrrecta, esto aumenta en proporción a la derivada. Ya mi definición de derivada, ¿cuál fue? La pendiente de esa recta. Entonces, esta es la derivada en R0. Bueno, acá está por R1, ¿sí? Es una recta cuya pendiente es la derivada y cuya variable es R1. Entonces, eso es lo que tengo acá. Entonces, me desplacé, R1 es este épsilon, y la derivada es la pendiente de esa recta. Entonces, eso es lo que está en amarillo. Entonces, el área bajo la curva, si me desplazo infinitesimalmente después de R0, va a ser la suma de estas tres componentes. ¿Qué ocurre? Entonces, que este epsilon por epsilon va a ser un epsilon cuadrado, entonces esto me va a dar una sucesión de longitud 3, y realmente yo quiero mirar esta función AF, bueno, asterisco, esta función A sub F, ¿cómo es su comportamiento? Su comportamiento es que es microrrecta en el segundo nivel. El segundo nivel es el segundo sumando de esta ecuación, es f de x por epsilon. Estoy en x es R0. Entonces, f de x es constante por epsilon. Epsilon es lo que está variando. Entonces, es una recta. Esta, que está morada, lo que me está mostrando es que tengo una función lineal. Entonces, la función área bajo la curva, viéndola como función, va a ser va a ser microrrecta en el nivel 2, y además voy a tener que, pues como es microrrecta, entonces esta f de x va a ser la derivada. Entonces f de x es igual a f' de x. O sea, el área bajo la curva, si yo la derivo, obtengo la función original. Repito esa frase, si yo derivo el área bajo la curva, obtengo la función original. Entonces, lo que estoy mostrando acá es que el área bajo la curva y la derivada, de alguna manera, son operaciones inversas la una de la otra. Esto viene siendo entonces una versión del teorema fundamental del cálculo. Normalmente vemos que integración y derivación son funciones o son procesos inversos. Bueno, entonces este es el último resultado con el que cierro pues este tema, y con el que cierro prácticamente el capítulo que hemos venido estudiando. Entonces, llegar a una versión del cálculo infinitesimal a partir del continuo persiano. Esto pues algo bastante sorpresivo para mí, algo que realmente no pensaba al inicio que fuera a desarrollarse. Al inicio vimos lo que vimos en las primeras sesiones, que es una construcción de una recta no basada en puntos, pero yo no pensé que fuera a llevar a versiones del análisis a partir de los infinitesimales. Entonces acá confluyen dos grandes líneas de pensamiento de Peirce, que por una parte era su versión del continuo y por otra parte su defensa del uso de infinitesimales para el desarrollo del cálculo. Como veíamos en alguna de las sesiones anteriores, eso fue una postura bastante heterodoxa en su época, en que la mayoría de los matemáticos, por lo menos los que estaban a nivel de investigación, ya habían abandonado por completo los infinitesimales. Era algo que se quería evitar a toda costa. Había pocos defensores. Por ahí Peirce, el padre de Peirce también, Benjamin, fue un defensor de los infinitesimales, y alguno que otro italiano, como el mismo Peirce menciona en alguno de sus escritos. Entonces, seguramente se refiere a Veronesi. Bueno, entonces, ese es el tema por hoy. Vamos a dejar un breve espacio para comentarios o preguntas. Bueno, gracias Edison, Arnold.
Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, de pronto un breve complemento, obviamente pues acá, eh, por ejemplo, hoy nos limitamos a mirar cómo es el comportamiento de una función en el nivel 2. Obviamente que surge la pregunta natural, que es ¿qué pasa más allá? ¿Qué pasa en el nivel 3? ¿Qué pasa a nivel infinito? Todo esto es perspectivas de desarrollo a futuro. Entonces, sería muy interesante lograr extraer información relevante sobre la función a esos otros niveles, así como el primer nivel nos da la información de la derivada. Entonces, ¿qué pasa con niveles ulteriores? ¿Qué pasa más allá? Hasta ahora, entonces, mostramos un inicio de las perspectivas de desarrollo matemático que puede haber. Estamos apenas eh, rasguñando un poquito la superficie del continuo cuando hay otros niveles más a fondo por estudiar.